El Imperio Medio, 2050 a.C. a 1800 a.C. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el Imperio Medio pudo renacer después de la caída del Imperio Antiguo? Acompáñanos y descubre esta fascinante historia. El periodo del Imperio Medio comenzó alrededor del año 2050 a.C., marcando el restablecimiento del poder faraónico tras el colapso del Imperio Antiguo. Este renacimiento se consolidó con la elección de Tebas como la nueva capital del imperio, un cambio estratégico que reavivó la estabilidad y el control centralizado sobre el vasto territorio egipcio. La dinastía 12, con sus faraones visionarios, emprendió una serie de reformas que revitalizaron la economía y la administración del Estado. Uno de los grandes logros del Imperio Medio fue la reactivación de las actividades económicas fundamentales, como la explotación minera y el comercio exterior. Las minas de oro y cobre volvieron a ser operativas y el comercio con regiones vecinas, como Punt y Asia, floreció. Esta prosperidad permitió un periodo de expansión territorial en el que los egipcios extendieron sus fronteras y reforzaron su influencia en las regiones circundantes. En el ámbito cultural, el Imperio Medio fue una época de gran esplendor. Las artes y la literatura alcanzaron un notable desarrollo, con la producción de obras literarias y artísticas que reflejaban la riqueza cultural de la época. Durante este periodo, el culto al dios tebano Amón ganó prominencia, convirtiéndose en una de las principales deidades del panteón egipcio y reflejando el poder y la influencia de la ciudad de Tebas. Sin embargo, el Imperio Medio llegó a su fin hacia el año 1800 a.C., cuando Egipto fue invadido por los Hicsos, un pueblo nómada de Asia que logró conquistar el Bajo Egipto. A diferencia de otras invasiones, los Hicsos no impusieron su propia cultura sobre los egipcios. En lugar de ello, se asimilaron a la sociedad egipcia y adoptaron varias de sus costumbres, incluyendo el uso del caballo y los carros de guerra, que se convirtieron en elementos importantes de la tecnología militar egipcia. La presencia de los Hicsos, aunque breve, tuvo un impacto significativo en la historia egipcia. Finalmente, la resistencia egipcia, liderada por los faraones del Alto Egipto, logró expulsar a los invasores y restaurar el poder faraónico, marcando el fin de la dominación hicsa y el inicio de un nuevo periodo en la historia de Egipto. ¿Cómo logró Egipto alcanzar su máximo esplendor bajo faraones como Tutmosis III y Ramsés II, y qué desafíos llevaron al fin de su era dorada? Descúbrelo en nuestro próximo video sobre el Imperio Nuevo. Si disfrutaste este video, no olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos contenidos. Déjanos tus comentarios y comparte esta fascinante aventura con tus amigos. Te esperamos en el próximo video.